Posta. Esto es Contacto Alienígena. Contacto Alienígena. Expediente resistente al agua. Un veterano granjero, George Blackwell, estaba a cargo de una granja ganadera de 240 hectáreas en el interior de Australia. Bill Chalker, químico investigador. En el caso Rosedale, hablé personalmente con George Blackwell, el vigilante. Era la alegría de la huerta. 30 de septiembre de 1980, Rosedale, Australia. George llevaba en ese puesto bastantes años y era un empleado de confianza, una figura importante. George, me han dicho que hay cuatreros por la zona. La responsabilidad de George Blackwell en el rancho o la propiedad era asegurarse de que el ganado y los animales estaban a salvo. Estaré atento. Muy bien. El robo de ganado nos parece algo muy ajeno hoy en día, pero es un problema que sigue existiendo. En Australia, los cuatreros modernos usan cualquier cosa, desde tractores a aviones para robar ganado. No había ocurrido nada en esa propiedad, pero el vigilante tenía que ser consciente de lo que sucedía y estar atento para reaccionar ante lo que pudiera pasar cualquier día. De pronto, a George Blackwell le despertaron los ruidos que estaban haciendo los animales. Blackwell se dio cuenta de que la yegua estaba aterrorizada. Chris Rutkowski, ufólogo. Los animales parecen más sensibles a su entorno que los humanos. No es raro que los animales detecten sonidos muy agudos o efectos electromagnéticos. Entonces, George vio algo a lo lejos. Se dio cuenta enseguida de que había un extraño objeto con forma de disco que iba volando a muy poca altitud. Primero pensó que sería algún tipo de avión. George vio que el objeto se dirigía al prado. Hay que tener en cuenta que se habían producido algunos robos de ganado por la zona, así que tenía que ir a investigarlo. Vio que el objeto estaba atravesando la propiedad y se dio cuenta de que si seguía en esa trayectoria, chocaría con el depósito de agua de casi 40.000 litros. Estaba claro que el objeto que estaba viendo no era un avión convencional que pudiera reconocer. Lo que George vio era un objeto muy extraño. El trabajador de un rancho australiano, George Blackwell, fue corriendo a proteger el ganado de lo que pensaba era un robo de ganado con alta tecnología. El ganado estaba extremadamente alterado. Él sabía que si se montaba en la moto y seguía la trayectoria del objeto, podría ver lo que estaba pasando en la propiedad. Cuando Blackwell giró en una curva, vio algo sorprendente. Se encontró con una vaca que obviamente estaba muy alterada, echando espuma por la boca. Solo quería escapar.
Se encontró cara a cara con el objeto que había estado siguiendo. Toda su teoría del robo de ganado se fue al traste. Sabía que no tenía nada que ver con el robo de ganado. Blackwell se acercó para verlo mejor. El objeto había descendido y parecía estar posado sobre el depósito de agua. George enseguida tuvo claro que no se trataba de un avión o un helicóptero normal. No tenía alas, ni motores, ni nada. Creo que a George le costaría entender lo que estaba pasando. Se trataba de un objeto que parecía medir más de 7 metros de diámetro y entre 3 y 4 de altura. Y por debajo tenía una especie de banda negra y esférica. Estaba absorbiendo agua con una especie de tubo que salía de la parte inferior del objeto. Hay todo tipo de especulaciones sobre si esto tendría que ver o no con un repostaje o algo así. Teniendo en cuenta lo que sucedió, estaría relacionado con el agua. George Blackwell empezó a sentirse inquieto. Empezó a ponerse extremadamente nervioso. Estaba muy alterado. Tuvo problemas con el reloj. Se le había parado. Así que hubo algún tipo de perturbación electromagnética que afectó a su reloj. El objeto de pronto emitió un sonido muy agudo. El hecho de que el objeto creara ese sonido y esa vibración haría que se pusiera a temblar físicamente. Y entonces perdió el control de su cuerpo. Sintió como si se hubiera convertido en un plato de gelatina. Su musculatura prácticamente perdió estabilidad. Ciertamente habría un factor no solo psicológico, sino también fisiológico. Ese objeto le estaba afectando físicamente. El objeto se elevó unos 10 metros y entonces notó una ráfaga de aire caliente. Mientras se alejaba del depósito de agua, el objeto soltó algunos desechos. Esos desechos consistían en excrementos de vaca, gazania amarilla, que es un tipo de hierba, y piedras. El objeto siguió alejándose hasta que se perdió de vista y ahí se quedó el pobre George, totalmente aturdido, en medio del rancho en la oscuridad, después de haber vivido un acontecimiento extraordinario. A la mañana siguiente, Blackwell fue a comprobar el depósito de agua de 40.000 litros y vio que estaba totalmente vacío. Los investigadores descubrieron que la noche anterior al incidente, un vecino vio un objeto de colores brillantes en el cielo aproximadamente a la misma hora que el avistamiento de George Blackwell. Poco después del incidente, Blackwell se quejó de vómitos, diarrea e intensos dolores de cabeza, síntomas que concuerdan con haber sido expuesto a radiación. Pero las muestras recogidas en el escenario no revelaron ninguna prueba de contaminación extraña. Hay muy pocos casos Se lo ruego, señora. en los que un testigo haya estado a 1 metro de un objeto. Aquí mismo, en mi jardín. Este es uno de los casos más peculiares en la historia de la ufología.
Expediente French Connection. Henri Logan volvía a casa después de hacer unos recados matutinos. Gilda Bourdet, escritor e investigador. El señor Logan tenía 30 años, estaba casado y tenía un buen trabajo como bioquímico en un laboratorio universitario. 21 de octubre de 1982, Nancy, Francia. Robert Powell, químico analista, director de investigación en MUFON. Henri vivía en un pequeño suburbio de Nancy. Era una zona en la que había varias casas unifamiliares. Nancy es una ciudad de tamaño medio al este de Francia, con unos 150.000 habitantes. Es un lugar bastante tranquilo. Como aficionado a la jardinería, Henri siempre estaba cuidando de sus flores. De pronto, vio lo que pensó que era un avión que cruzaba el cielo. Brillaba bastante y lo vio con claridad. Aunque el avión sonaba bastante raro, Henri volvió a centrar su atención en su jardín y sus queridos amarantos. Pero rápidamente volvió a mirar al cielo. Cada vez era más evidente que el objeto iba hacia él. Empezó a preocuparle que fuera un avión que hubiera perdido el control. Cuando se acercó más, se dio cuenta de que no se trataba de un avión. Lo primero que hizo fue protegerse él y a su propiedad. El objeto se detuvo aproximadamente a 1 metro del suelo. No sé si Henri pensaría que él era el objetivo del artefacto, pero tuvo que considerar esa posibilidad. Era algo totalmente extraño e increíble. Mientras cuidaba de su jardín, el bioquímico Henri Logan vio un misterioso objeto que descendía del cielo justo hasta su jardín. Tras unos minutos, la mente científica de Henri se hizo con el control. Empezó a sentir curiosidad y quiso comprender exactamente lo que estaba presenciando. El objeto no emitía ningún calor y estaba totalmente inmóvil. Henri observó el objeto desde varios ángulos. Tenía una parte curva que parecía de berilio. El berilio es un metal que se usa en las plantas nucleares. Es un metal bastante especial.
Henri se sintió tentado de tocar la nave, pero se contuvo. Temía que pudiera estar electrificada. Era algo totalmente extraño e increíble. La primera idea de un investigador científico sería: voy a documentar lo que estoy viendo. Así que entró en su casa y fue a buscar su cámara para hacer una foto. Al primer intento de hacer una foto, la cámara se atascó. En muchos casos relacionados con ovnis, las cámaras de fotos o de vídeo a veces no funcionan bien y se cree que puede ser debido a algún pulso o campo electromagnético. Pero en el caso de Henri, sabemos que su cámara era una cámara con la que había tenido problemas en el pasado. Así que creemos que este caso se debió a un fallo del mecanismo de la cámara. De pronto, la nave despegó rápidamente. Él lo describió como si se hubiera hecho el vacío y algo hubiera absorbido el objeto hacia el cielo. Se marchó sin más y lo único que vio fue una luz brillante a lo lejos, en el cielo. Se quedó totalmente estupefacto, atónito por lo que había visto. Todos los sistemas de propulsión que conocemos habrían dejado algún rastro o alguna marca en el suelo o incluso lo habría quemado. Pero su precioso jardín quedó extrañamente afectado. Se dio cuenta de que algunos de sus amarantos habían empezado a marchitarse. Las plantas que habían estado más cerca de la nave estaban secas, lo que parecía un efecto electromagnético. Pudo comprobar que la nave sí había dejado algún rastro en su jardín. ¿Hola? ¿La policía? Llamó inmediatamente a la gendarmería para informarles de lo que había ocurrido. Henri se jugaba mucho al poner esa denuncia. Se los ruego, señora. Sí, lo sé. Gu de la montaña, 102. Muchas gracias, adiós. En Francia, los gendarmes se toman los avistamientos de ovnis muy en serio. Incluso realizan arrestos por informes falsos. Los gendarmes tomaron muestras de las plantas. ¿Y qué pasó después, señor Logan? Bueno, como le he dicho, yo estaba cuidando el jardín, como de costumbre. Y de pronto una cosa extraña se posó en el jardín. Tomaron muestras del césped a diferentes distancias de la posición de la nave. Mire, todas mis flores están quemadas. Totalmente quemadas. Y entonces despegó y desapareció en el cielo, por ahí. Se fue rápidamente y desapareció. Desapareció sin más, no lo volví a ver. Hay muy pocos casos en los que un testigo haya estado a 1 metro de un objeto como este. Así que es uno de los casos más peculiares en la historia de la ufología. Las muestras de las plantas y el césped se convirtieron en el centro de la investigación. Siguiendo una estricta política, los gendarmes cedieron el caso al GEIPAN, el cuerpo nacional francés responsable de los fenómenos aéreos sin explicación. Los análisis de las muestras revelaron que las plantas solo estaban dañadas sobre la superficie, mientras que sus raíces quedaron totalmente intactas. El GEIPAN concluyó que se habría necesitado un campo eléctrico de más de 200 kilovoltios por metro para causar esas quemaduras en los amarantos, el equivalente a una línea de alta tensión. Y a pesar de estar a solo 1 metro de los amarantos, Henri Logan no sufrió ningún efecto secundario.
El informe final del Geipan no pudo dar ninguna explicación sobre lo que sucedió en su jardín aquel día.